Bueno, hermanos, vamos a empezar nuevamente a ver la palabra de nuestro Padre Celestial, solicitándole su bendición y su ayuda para que todo lo que podamos estudiar lo aprendamos, tanto ustedes como yo, y quede en nuestra mente permanentemente para poner todo por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues ahora ya sabemos lo que nuestro Dios requiere, lo que nuestro Dios quiere que sepamos para poder estar con Él. Por lo tanto, hermanos, creo que debemos dejar de pensar en cuestiones no muy decisivas para que nuestro comportamiento pues nos lleve a estar con Él. Veamos lo de la predicación correcta, dice Mateo 3, vamos a ver, Mateo capítulo 3 en el 8. Haced pues, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, apartarse de toda maldad, ¿no? También se nos dijo, no como un nuevo mandamiento, sino que, vamos a ver ahí, segunda de Juan, hermanos, vamos a ver, segunda de Juan 1:5, para que lo podamos observar. Se lo pudiera decir así nada más, pero ya hemos platicado a veces bastantes cuestiones. Vamos a ver, segunda de Juan, es un solo capítulo. Vamos a leer desde el 1 hasta, hasta el 11. Vamos a leer todo. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Cuál es la señora elegida? Pues es la enseñanza, hermanos. La enseñanza, porque nosotros somos la iglesia y somos la esposa de Cristo. Todas las personas que tenemos la enseñanza y que estamos con la iglesia que Él forma, porque Él con su enseñanza nos forma, vamos a tomarlo así. Después podemos ver algunas otras cuestiones, pero dice aquí, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Juan. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Hay cuestiones a veces subliminales, hermanos, pero sea con vosotros gracia y misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo. 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio, hermano. 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nuestro Señor Jesús vino. Los profetas lo comunicaron que iba a venir a redimirnos. Y sí vino, hermanos. Aquí no hay palabras subliminales, y si alguien quiso cambiar un poquito, los profetas categóricamente en la Tanakh nos indican que esto está correcto. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
la doctrina, hermanos, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos ver, independientemente de que haya palabras de un tipo o de otro. ¿Por qué esto está correcto? Porque no se contradice para nada con la Tanakh. Los profetas nos lo comunicaron y nos lo avisaron. Acuérdense, hay dialéctica a veces, pero nosotros debemos considerar lo que es correcto y lo que no. Y en Mateo, vamos a ver ahí mismo. Vamos a ver primero Juan 15. Juan capítulo 15, 9 al 15. Dice acá: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estaba avisando que él iba a morir por nosotros. 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, hermanos, está bastante claro. Y en Mateo 11.3, vamos a ver, fíjese lo que se nos dice, Mateo 11.3, dice, Mateo 11.3 dice, vamos a ver desde, ¿dónde está? Es Mateo 11.13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan hubo profetas. De ahí no hay más, hermanos, salvo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Categóricamente. Y ahí nos dice, en el 22:40, vamos a verlo, hermano, que no quede al aire. Dice aquí, 22:40, nos dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es? Le preguntaron, y en el 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, no divaguemos, no nos pongamos a ver si se menciona de una forma, si se menciona de otra forma, alguna palabra por ahí, que Jesús, que Yeshua, que... No, hermanos. Aquí nos está dando categóricamente de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermanos. Y veamos Proverbios 8:13. Ya lo vimos, pero vamos a checar. Ya lo hemos visto a veces, aquí adelantito de Salmo 8:13. Proverbios 8:13. Dice aquí, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Lo repetimos? Dice, podemos leer desde el 12, dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El amor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, hermanos, categóricamente nos está diciendo
qué es lo que nosotros no debemos de hacer para poder estar bien con Dios. Por eso les decía desde el principio, ahora sabemos lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Y veamos ahí, Mateo, creo que ya lo vimos, no sé, vamos a ver Mateo 3, 7, 8. Este es desde el principio, para que lo veamos también. Mateo 3, creo que ya lo vimos, no me acuerdo. Mateo 3, capítulo 3, 7, 8. Dice, vamos a leer el 8 nada más. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Palabras de quién? De Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. También él predicaba. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, debemos aborrecer el mal, la soberbia, todo lo que ya lo sabemos. Veamos Romanos 3:10. Romanos 13:10. Vamos a ver. Estamos viendo un poco rápido, pero son repasos que ya hemos platicado. 13:10. Vamos a ver. Romanos 13:10. Bueno, vamos a leerlo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, clarito, no hay nada que nos lleve a otro lugar. Veamos ahí, regresemos a Juan. Dice lo que pasa aquí, para que también se nos... Ya lo hemos visto, es cuando nuestro Señor Jesucristo sopla y les da el Espíritu Santo. Vamos a ver, Juan 20, 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. ¿Con qué lo vamos a hacer esto? Con la predicación a lo que nos envió. Él nos dio esa misión, ir y predicar a toda población, a toda lengua, a todo el mundo, pues. Entonces, hermanos, pues, si vemos ahí, vamos a ver Hechos, capítulo 2. Esto está hermoso. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 8. Capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. ¿Qué fue lo que hizo allá? Sopló y les dio el Espíritu Santo. Aquí vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba de que hablasen, según la lengua. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, hermanos, algo específico, algo concreto y para todos. La única diferencia fue que cada uno en su lengua, para que pudieran entenderse con las demás personas. No hace acepción de personas. Bueno, podemos leer ahí Mateo 5:38. Vamos a ver, Mateo capítulo 5:38. Mire cómo nos dice aquí. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, hermanos. ¿Se imagina esto? ¡Qué excelente es! Entonces, hermanos, pues nosotros debemos estar en una cuestión muy amable con todo el mundo. Por ahí se nos dice, ¿de qué sirve que ames al que te ama? No, hermanos. Leamos ahí 10, 1 al 5, vamos a ver, o hasta el 15 a lo mejor. Dice, 10. 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Le dio a todos ellos, incluyendo a Judas, hermanos. Él sabía que Judas lo iba a entregar y también le dio poder. O sea que esto es algo muy, muy importante. Veamos ahí, vamos a ver Marcos 16. Pues es prácticamente, vamos a ver Marcos 16, del 14 al 26. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, ya no estaba Judas. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra por las señales que le seguían. Aquí no nos menciona eso de que bautícelos en tal cosa. Aquí con Marcos no nos menciona esto, hermanos. O sea que podemos ver que hay alguna diferencia, alguna situación. Bueno, entonces los comisionó y ellos fueron. A Pablo una vez le mordió una víbora y no le pasó nada. Sacudió el brazo y cayó la víbora en el fuego. Hermanos, entonces tomemos en cuenta todo lo que hemos estudiado, hermanos. Tomémoslo en cuenta. No podemos esperar a que algo se restaure, a excepción de la casa de Dios, que vendrá a posarse y será el Sión nuevo que ya estuvo una vez con nosotros. Veamos Salmos 25:1, por favor. Vamos a ver. Salmos, así. Vamos a ver. Salmos 25:1. Salmos. Vamos a ver, 25:1 dice, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y le dice, muéstrame, oh Dios, tus caminos y enséñame tus sendas. No es lo que hemos aprendido ya, hermanos. Ya aprendimos el camino, ya aprendimos las sendas.
no pidamos lo que ya se nos dio, se los he dicho muchas veces. Ya aprendimos el camino, aprendimos la senda, entonces ya no podemos estar pidiendo lo que ya sabemos, lo que ya nos dio, lo que ya hemos estado. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Si has esperado todo el día, Él va a venir para los que lo esperan, no es para todos, hermanos. Entonces, pues, veamos ahí, por favor, vamos a ver Isaías. Vamos a ver Isaías. Isaías, capítulo 10, 12. Isaías 10, 12. Dice aquí, miren, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Entonces, hermanos, ¿por qué lo hizo? Porque castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey. Entonces, hermanos, ya vimos lo que tiene que hacer una persona que tenga una autoridad, ya lo vimos. Entonces, sabemos, hermanos, todo lo que nosotros debemos hacer. Ahí mismo vamos a ver en el 24-23, ¿por qué? Porque, vamos a leerlo. Él es el que tiene que ver, que venir a ver todo, hermanos, y él reinará. 24-23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Dios de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces, hermanos, nos está diciendo que Él reinará. ¿Qué más? Podemos leer ahí 29, vamos a ver 29:8, fíjense todavía. Dice, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. ¿Se acuerdan que va a haber al final una gran batalla? Cuando esté bajando su casa, ahí va a ser el monte de Sión, hermanos. Ya vimos dónde es el monte de Sión, ya lo vimos. Va a llegar al mismo lugar, supongo, porque habla del monte de Sión. Entonces ahí va a ser donde va a estar la gran batalla, pero no lo sé exactamente. Eso solo lo sabe Él, el día, la hora y exactamente todo. Bueno, entonces, hermanos, si nosotros amamos a Dios, vamos a estar muy bien con Él. Y ahí mismo vamos a ver quiénes se van a salvar, porque todo esto viene, vamos a ver 37, vamos a ver, Isaías 37-32, dice, fíjense, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. O sea, ya vienen con Él, acuérdense que vimos, y ya viene bajando su casa y ya viene mucha gente ahí. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El cielo de Dios de los ejércitos hará esto. Entonces, hermanos, pues, y miren lo que le dice ahí a Asiria. Por tanto, así dice Dios acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará a esta ciudad, dice Dios. Ahí vamos a ver lo de Asiria y todos los
pueblos. Ahí lo vamos a ver, una carrerita, no vamos a ver mucho, pero sí lo vamos a ver, hermanos, sí lo vamos a ver un poco. Entonces, todo esto que nos dice aquí, hermanos, pues, eh, vamos a ver Hebreos 12, porque también es importante ver lo de Hebreos. Vamos a verlo. Es que nos va dando unas pistas, unas orientaciones, hermano, que debemos observar. A 12. Vamos a ver Hebreos 12, 22. Al final del libro de Hebreos. Nada más quedaría el 13. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes van a venir con él? Compañía de muchos ángeles, millares de ángeles. Nos vamos a acercar ahí. Lo podemos ver en el 21, dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. En el 20 dice: porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con látigo. Nada se acercará. Habrá muchos que van a querer atacarla. Nadie podrá pasar ahí, hermanos. Nadie. Veamos ahí Apocalipsis 14. Ahí se nos dice. Vamos a ver Apocalipsis 14, 1. Si vamos viendo, es una ratificación de todo. Dice, aquí está hablando Juan: después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Sellados, hermanos, sellados. Hasta que suceda esto, va a venir él. Y el Cordero va a estar ahí paradito, viendo esto. Bueno, hermanos, pues todo esto que estamos viendo, pues, ¿por qué? Ya lo vimos, vamos a ver Génesis 12. Génesis 12. Vamos a ver. Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y ahí se fue con su esposa, y con Lot también lo llevó. Lot era hijo de su hermano. Y ahí se fue. Y hasta que tenía 99 años ya fue que vino Isaac. Imagínense cuántos años pasaron. Y Abraham se comportó. Bueno, entonces nosotros vemos todo esto, hermanos. Ya sabemos. Por eso le dije, ahora sabemos lo que nuestro Dios requiere que nosotros sepamos para estar con Él. La salvación viene de los judíos, ya lo vimos, hermanos. Veamos ahí Salmos 22, 27. Chequemos. Salmos 22. ¿Dónde está? 22, quizá. 22, 27. Fíjense aquí lo que nos dice: se acordarán y se volverán a Dios todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Dios es el reino y Él regirá a las naciones. Recuerdan que ya habían pedido un rey. Él volverá a regir a las naciones, completamente, hermanos. Bueno, pues todo esto sabemos ya, hermanos, y creo que nosotros, pues ya debemos estar en otro plano. Veamos ahí, Jeremías 31:1. Vamos a ver, Jeremías 31:1. Nos falta ver a Daniel todavía, hermanos. Pero bueno, dice: en aquel tiempo, dice Dios,
yo seré por Dios de toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Hermanos, todo está predicho, todo está confirmado con tanta palabra de lo que va a suceder y que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo dice, es como si ya estuviera hecho. Y se va a hacer si es que no se ha hecho. O sea, que la palabra de Dios es palabra segura. Segura. Aquí no hay de que vamos a andar viendo alguna otra cuestión, ¿no? Entonces eso nos dice aquí Jeremías. Veamos Hechos 3:25, para que vean que, pues, capítulo 3, Hechos 3, me pasé. Hechos capítulo 3, 25, miren lo que nos dice aquí. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, ahí está. El pacto se cumple, ¿no? Entonces, pues, recordemos ahí Juan 4:22 nos dice que la salvación viene de los judíos, hermano. No hay más. ¿Sí? Veamos ahí Juan 12. Vamos a ver Juan 12, porque también aquí hay otra cuestión que debemos ver. Juan 12:9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Todas las proezas, todos los milagros que estuvo haciendo nuestro Señor Jesucristo, también sirvieron para que, pues, esos falsos sacerdotes lo quisieran matar, hermanos. Nosotros vamos a estar predicando la palabra y mucha gente se nos va a venir encima. Mucha gente. Veamos ahí 1 Tesalonicenses 2:14. 1 Tesalonicenses. Vamos a ver. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses 2:14. Dice aquí. Fíjense bien. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y todavía les impidían hablarle a los gentiles, etcétera, etcétera. Imagínense, hermanos. Qué palabras, ¿eh? Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, hermanos, si nosotros estamos platicando con las personas, con gentiles o con lo que sea, ellos pueden recibir todo esto. En este caso también los gentiles. Veamos ahí, dice aquí, 16, aquí, en capítulo 1 de Tesalonicenses 2:16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, no querían que se invitara a otras personas, hermanos. Y así hay mucha gente ahorita actualmente. No pueden hablar, no pueden escuchar que se está hablando de Dios en forma correcta, porque inmediatamente empiezan a poner problemas. Ahí Efesios, vamos a ver Efesios, por favor. Efesios 2:6. ¿Por qué lo hacían ellos? Porque ellos tenían la fe completa y estaban en lo que deberían estar. Efesios 2:6 dice aquí, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Imagínense, hermanos. Toda esa palabra se la tenían que comunicar a los gentiles para que ellos también creyeran y ellos estuvieran también con Cristo Jesús donde Él estuviera. Entonces, hermanos, pues ahí mismo, en el 1.4, mire lo que nos dice. 1.4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, no es que de todos modos te salva y un montón de cosas, no. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, esto tenemos que entenderlo. Ya sabemos lo que nuestro Dios quiere que sepamos para poder estar con Él. Se lo dije desde el principio, hermanos. Entonces, pues, veamos ahí, Gálatas, atrásito, 6:10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, y en el 9, no nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en el 10 que estábamos leyendo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En el 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, sabemos lo que nuestro Dios quiere para que podamos estar con Él. Desde el principio es prácticamente lo que empezamos a estudiar aquí, hermanos. Veamos ahí Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Vamos a ver 13, 16, 17. Dice acá: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermano, esto es la bestia. La bestia estaba procurando que se hiciera esto. ¿A quién? A todos, hermanos. Por eso allí nos dice en el 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, hermano, esta bestia que tiene la espada, que estaba herida, no es precisamente Roma, hermanos, como muchos han planteado. Hay un imperio más, que está en Turquía. Bueno, ahí lo vamos a ver poquito a poco. Y de ahí ya vienen algunas cuestiones, y los alemanes, y se llevan el templo, la parte delantera de Zeus, se lo llevan a Alemania, y ahí viene, le ponen Júpiter, lo traen a Roma, en Roma le cambian el nombre de... primero era Zeus, y ya en Roma le llaman el nombre de Júpiter, y de ahí sale el nombre de Pesca. Ahí lo vamos a ver, hermanos. Pero no es Roma. Sí es cierto, al Papa lo apresaron, pero no es Roma. Pues, no sé qué más decirle ahorita, hermanos, porque pues sí, todo esto es una cuestión bastante fuerte en que nosotros debemos estar pendientes, porque por eso hay árabes, judíos, y etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones, hermanos, que ahí vamos a ir viendo poco a poquito. Bueno, ahora veamos
Veamos Hechos 5:29. Vamos a leer Hechos 5. Ese ya lo vio. Ya lo vimos, Hechos. No me acuerdo. Bueno, sí lo hemos visto, pero no ahorita. Vamos a ver Hechos, capítulo 5, en el 29. 5:29. Nos dice aquí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No? Y podemos ver Ezequiel, vamos a ver Ezequiel en el 9:4. Ezequiel, capítulo 9, 4. Vamos a ver. Ezequiel, capítulo 9:4. Miren cómo se nos dice aquí. Dice aquí. Y le dijo Dios, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué iba a hacer? Los iba a sellar, hermanos. A sellar. Esta es una visión que tuvo, o sea, todavía no lo estaba haciendo, lo iba a hacer. Por eso están ahí los 144,000 también. Esto lo veamos allá, Apocalipsis 13, 15 y 16. Apocalipsis. Vamos viendo, hermanos, todo porque es necesario. Y que yo no platique mucho, sino que a veces platico, dando algunos datos. Pero en estos casos, la palabra de Dios nos debe de llevar completito. Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los sellados no iban a recibir daño, hermanos. Ojalá y estemos dentro de los sellados, cuando menos de la gran multitud. Entonces, pues, hermanos, pues, ¿qué les puedo decir ya? Podemos leer ahí Apocalipsis 13, 15 y 16. Vamos a leer. 13, 15 y 16. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. También la bestia, el espíritu de la bestia iba a actuar y les iban a poner una marca. La bestia lo iba a hacer. Entonces, hermanos, pues es importante que nosotros veamos esto para que así no tengamos dificultades. Nuestro Padre Celestial sabe, nos ha dado a conocer lo que quiere que sepamos para que podamos estar con Él. Vamos a leer, por favor, ahí, 2 Corintios. Vamos a leer 2 Corintios. Esto es importante para que veamos que no debe haber cuestiones aparentes. Vamos a ver 3:12. 3:12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que habían de ser abolidos. Debía de ser abolido. Vamos ahí, el 5:12, fíjense. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no con el corazón. Hermanos, ¿qué nos dijo ahí en el 3:12? ¿Qué dijo aquí? ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Tenía que ser
pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta Moisés se ponía un velo, porque muchas cosas iban a ser, estaban escondidas, y ahí iban a ser abolidas. Y se les embotó el pensamiento hasta que el mismo Cristo lo vino a quitar. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? Desde Moisés hasta Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver ahí, segunda de Pedro. Vamos a ver 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Aquí está. Segunda de Pedro 2:14. Miren, hermanos, cómo está esta cuestión. Dice acá: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar mucho esta situación, que no nos vaya a suceder igual, ¿no? Porque pues ni los ángeles, que son mayores en fuerza, potencia y conocimiento, se atreven a decir cosas, y algunas personas andan diciendo cosas indebidas. Por eso se mencionan todas estas palabras, hermano. Vamos a ver, Lucas 2:21. Ya vamos a terminar esto, porque pues 2:21. Pero esto es importante, hermanos, porque aquí nos habla de cuando a nuestro Señor Jesucristo le hicieron cumplir una ley. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El ángel había dicho que se iba a llamar Jesús. Por eso le dije, a veces es Yeshua. Los nombres a veces están un poco... En nuestro español es Jesús y nada más. Que lo modificó un poco la Iglesia Católica y no sé quiénes más. El nombre es Jesús y es nuestro Padre Celestial. Y a esa persona debemos nosotros de darle gloria. A nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Se llama Jesús en español. En otros idiomas, pues, puede haber alguna variación, sobre todo en el hebreo, sí, puede haber variación. La salvación viene de los judíos, lo reconocemos. Jesús vino de ahí, también era judío, también lo reconocemos. Es nuestro Dios, Padre Celestial, también lo reconocemos. Y en Gálatas nos habla de que Tito no lo obligaron a circuncidarse. Veamos ahí, Proverbios 12:20. Proverbios, capítulo 12:20. Capítulo 12:20 dice acá: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Dios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esto no quiere decir que no vamos a tener aflicciones, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, son de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Vamos a tener aflicciones, muchas aflicciones, de muchos tipos, hermanos. Entonces, pues, veamos ahí Salmos. Vamos a ver, Salmo 140. Vamos a ver, Salmo 140 en el 2. Dice, los cuales, vamos a ver desde el 1. Líbrame, Dios, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas.
aguza su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, hermanos, pues nosotros debemos estar muy pendientes de esto. Y pues esta situación, hermanos, nosotros no podemos tenerlas pues sin conocer. Maquinan males en el corazón. Aquí estamos solicitando que nos proteja de las personas, que nos guarde de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Pueden ser autoridades, pueden ser amistades, pueden ser vecinos, pueden ser nuestros jefes inmediatos donde trabajamos, etcétera, etcétera. Eso sí le podemos pedir, porque sí nos dice que vamos a tener aflicciones, pero con todo el corazón, si estamos bien con Él, le podemos decir, guárdanos de los hombres violentos. Estamos pidiendo algo realmente correcto ante Él, no estamos pidiendo algo indebido. No le estamos diciendo quítanos de todas las aflicciones, no, sino los hombres violentos, porque a veces se pueden hacer muchas cosas que vamos a estar mal. Vamos a ver Deuteronomio 30 para que veamos cómo desde acá también se nos dice lo de la circuncisión, hermanos. Dice aquí, Deuteronomio 36, dice, y circuncidará tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, hermano, y todavía nos dice, y pondrá tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persigan. Y tú volverás y oirás la voz de tu Dios y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Categórico, hermanos. La circuncisión va a ser en el corazón. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a cumplir. Nada más. Entonces, pues, esto es lo que nosotros tenemos. Veamos ahí, 2 de Corintios 8:16. 2 de Corintios 8:16. Nos dice, ¿dónde está? Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Debemos estar tranquilos y ir a ver a otras personas, hermanos. De hecho, pues yo, en mi caso ahorita yo he dejado de hacer varias cuestiones, pero voy a tener que volverlas a empezar a hacer nuevamente. Y de hecho, cada vez que yo trabajo, pues en mi trabajo pongo por obra toda la cuestión de la predicación y todo para hablar con todas las personas de nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que hacerlo, hermanos. Primera de Corintios, ahí nos dice el 1:17, predicar el Evangelio. Vamos a ver, Primera de Corintios 1:17. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? 1:17. Dice acá. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, o sea, el sufrimiento, la muerte de Él. Acuérdense que la cruz no es para venerar, la cruz es una arma, es como si fuera una pistola, con eso mataron a alguien, no le vas a hacer veneraciones, de ninguna manera. Y pues no demos lugar al diablo. Veamos Efesios, vamos a ver Efesios, con esto vamos a terminar. Efesios 4, vamos a ver. Ya me pasé. Ahorita, aquí está.
Efesios 4, vamos a ver, 4:27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hermanos, no demos lugar al diablo. ¿Qué nos dice? También se nos dice allí: resistid al diablo y él huirá de ustedes. Porque de otra manera, hermanos, si nosotros no resistimos, pues él no va a poder huir de nosotros. Al contrario, nos va a subyugar. ¿Y qué es eso? Es el espíritu de la bestia, que nos puede llevar a cualquier lugar. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es exactamente lo que debemos de hacer, ¿verdad? Dice: no des lugar al diablo. Lo repitamos otra vez, como nos dice aquí, 4:27. Dice: no deis lugar al diablo. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Desechar la mentira, la injusticia, estar en santidad, desechar deseos engañosos. Entonces, hermanos, todo eso es lo que tenemos que hacer, una nueva vida, ser nuevos, nacer de nuevo para estar con Cristo Jesús. Les vuelvo a repetir, hemos estado viendo, hermanos, desde el principio les dije: hermanos, ahora sabemos lo que nuestro Dios requiere para que podamos estar con Él. Y ahí vamos a repetir el primer versículo que leímos, Mateo 3:7-8. Palabras de Juan el Bautista. Dice al 7:8, capítulo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué les dijo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo ya estaba aquí en la tierra, pero no había empezado su enseñanza, su predicación. Entonces no les había enseñado todavía, y estos ya iban ahí a bautizarse. Si no se arrepienten, ¿de qué? Por eso les dijo después. Vamos a leerlo otra vez desde el 7. Al ver él, ¿quién? Juan el Bautista. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, pues eso es lo que hemos podido estudiar hoy. Les doy las gracias por escucharlo, y pues damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu, que estuvo con nosotros, y lo cual le pedimos también su ayuda para que lo podamos mantener en nuestra memoria, en nuestro corazón sobre todo, para ponerlo por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.